Muy buenos días a todos. Muchas gracias por su participación. Desde Gómez Pinzón queremos darles las gracias por haber aceptado esta invitación a esta charla el día de hoy con Ramiro y con Yamile. La idea es que en este espacio revisemos los principales beneficios del operador económico autorizado, tema que obviamente pues se vuelve muy importante y que está, digamos, un poco no olvidado, pero un poco rezagado pues con todo este tema de las reformas que ha habido en materia aduanera, decretos que salen con modificaciones terroríficas como la declaración anticipada, resoluciones también que salen con temas escabrosos. Entonces, pues este es un tema bien interesante, de tal manera que hoy no vamos a hablar de cosas, digamos, con no tan buenas noticias como suele suceder en aduanas, sino de temas bien agradables y bien provechosos, sobre todo para las compañías. Para las personas que no me conocen, yo soy Nicolás Potevín, soy socio de Gómez Pinzón, dirijo el área de aduanas y comercio exterior. Y para hoy estamos con Yamile, que es asociada senior de Gómez Pinzón, también experta aduanera y con muchos años de experiencia también en este tema de OEA, una estudiosa de los temas de OEA y quien se ha subespecializado en las auditorías que se deben adelantar para las compañías. Y también, pues es muy grato contar con la presencia de Ramiro Lubiano. Ramiro, un aliado nuestro desde México. Y pues sin lugar a dudas, Ramiro, para contarles, es un líder destacado en el ámbito de la seguridad en la cadena logística. Tiene una trayectoria muy robusta. Es fundador de la empresa 3PP. Y pues digamos que a lo largo de su carrera, Ramiro ha certificado y ha capacitado a más de 500 auditores en programas de CITIPAD y de OEA. Y pues también digamos que es experto en todos los estándares internacionales como ISO 28000, 31000. Y dentro de su trayectoria, pues cuenta también con una maestría en dirección y gestión de la seguridad integral de la Escuela de Posgrados de la Fuerza Aérea Colombiana. Entonces, pues nadie más experto que Yamile y Ramiro para hoy hablar sobre estos temas. Vamos a arrancar entonces le vamos a dar la palabra a Ramiro, a quien agradecemos muchísimo su presencia hoy aquí en esta charla de Gómez Pinzón, y quien nos va a hablar y a contar sobre los beneficios estratégicos de conservar la certificación OEA, es decir, detrás de los beneficios que uno ve en la norma, en el decreto y en las resoluciones reglamentarias, pues hay unos beneficios, digamos, por decirlo así, escondidos, que seguramente nosotros no vemos, pero pues son muchísimos. Y como dicen Ramiro y Yamile, pues son beneficios estratégicos para las compañías. Finalmente, pues Yamile nos va a ilustrar sobre los aspectos claves para mantener los beneficios. Uno se esfuerza mucho por obtener la certificación OEA y pasan los 2 años y cuando llega la auditoría de la DIAN, pues ve que se encuentran muchas brechas. Entonces, en nuestra experiencia, hemos elaborado, acompañado y asesorado a compañías en preparar esas auditorías de la DIAN, en que nosotros hacemos la preauditoría y sin duda se encuentran brechas y de pronto se encuentran aspectos por mejorar y que si llegara a la DIAN, pues los detectaría. Entonces, pues es importante de pronto tener en cuenta esa digamos, preauditoría que uno podría hacer. Entonces, al final vamos a dejar un espacio para las preguntas. Sin embargo, pueden ustedes escribir en el chat si están de acuerdo
y al final pues atenderemos las preguntas. Entonces, sin más preámbulos, le doy la palabra a Ramiro. Ramiro, nuevamente muchas gracias y bienvenido a este webinar de hoy. Muchas gracias. Gracias, al contrario, gracias por la invitación, Nico. Y bueno, voy a proyectar por aquí la presentación. Y me voy a ir desde lo macro, hasta lo más específico. Y les voy a hablar un poquito también poniendo en la cuestión del contexto y empezando por el programa CityPad, porque de hecho desde aquí empezó todo, ¿no? Entonces, hablando de esto, CityPad, el Custom Trade Partnership Against Terrorism, es un programa que inicia en Estados Unidos a raíz de los ataques a las Torres Gemelas en el 2001. Y de hecho podríamos decir que aquí inicia todo con la cuestión de la OEA. Podríamos estar diciendo que CityPad es el OEA de los Estados Unidos, sin embargo nació con ese nombre y con ese nombre se va a quedar, ¿no? Entonces aquí si lo hacemos la comparativa entre los diferentes países, pues bueno, también cada país tiene diferentes rubros en los que se pueden certificar las empresas. Sin embargo, pues bueno, los que llegan a obtener mayores beneficios, pues terminan siendo los importadores y exportadores, porque incluso pueden obtener hasta beneficios legales, fiscales y aduaneros, ¿no? Tenemos otros que no son necesariamente los OEO o empresas de manufactura, que terminan siendo los socios comerciales, que en realidad pues el beneficio termina siendo trabajar para estas empresas que están certificadas como OEA o como CityPad. Y empiezo por aquí porque Estados Unidos hoy por hoy es el país que tiene el mayor número de empresas certificadas. Estamos hablando que al día de hoy son más de 11.500 empresas certificadas en CityPad. CityPad es, otra vez, dentro de Estados Unidos. CityPad lo extiende a México y a Canadá por la cuestión del Tratado de Libre Comercio. Sin embargo, pues bueno, estamos hablando de que dentro de los Estados Unidos, pues bueno, hay un número considerable de empresas certificadas. Entonces, desde aquí podemos empezar a ver los beneficios. Si estamos hablando desde Colombia y Estados Unidos es un país al que queremos entrar como un mercado o como clientes, tengamos en consideración que si la empresa en Estados Unidos, podría ser su probable cliente, está certificada como CityPad, les va a pedir una certificación similar, ya que esto, pues bueno, obliga precisamente a estas empresas certificadas a trabajar también con proveedores certificados. Entonces, vayámoslo viendo desde esta perspectiva. En la cuestión de OEA, si nosotros estamos certificados en OEA en Colombia y queremos expandirnos hacia otros países y en estos otros países las empresas están certificadas, pues uno de los primeros requisitos que nos van a pedir efectivamente es que contemos ya sea con la certificación CityPad, si es que le aplica, que en realidad a Colombia no le aplica. Lo que le aplicaría en este caso sería la certificación OEA. Entonces, de alguna forma, pues uno de los beneficios que vamos a encontrar es que efectivamente la certificación OEA nos puede abrir las puertas a nuevos mercados. Entonces, siguiendo un poquito con esta cuestión del contexto y para ver el alcance de la certificación, entonces, digamos, CityPad nace por ahí después de los ataques en el 2001. En realidad el programa nace en el 2002 y en el 2005 se crea el marco CIF, que es el marco estándares para asegurar y facilitar el comercio, esto en la Organización Mundial de Aduanas, que para entender la función de la Organización Mundial de Aduanas, su principal función es la armonización de las aduanas. Estamos hablando de que hoy hay más de 167 países que están adheridos a la Organización Mundial de Aduanas, y aquí es donde nace toda esta cuestión de las fracciones arancelarias, que las aduanas hablan el mismo idioma y una parte que está manejando precisamente es la cuestión de la seguridad. Entonces, para esta parte de la seguridad, pues se crea este marco SAFE, que podemos decir que el marco SAFE es como el instructivo para los países que quieran implementar el programa OEA en sus aduanas. Originalmente el marco SIF nace con dos estándares, que es el de aduana a aduana, donde las aduanas se empiezan a comunicar, pero más allá de la cuestión de las fracciones arancelarias y todo esto, en cuestiones de seguridad. Y ahorita lo vamos a ver más adelante con lo que son los arreglos de reconocimiento mutuo. Y tenemos el pilar de aduana empresa, donde la aduana le pide a las empresas que cubran ciertos controles de seguridad para ser confiables para las aduanas. Y en el 2018 tuvo una actualización y se integró un nuevo pilar donde tenemos a la aduana con otras entidades gubernamentales que también coadyuvan a la seguridad. Hablando específicamente del caso de Colombia, aquí podríamos hablar de la Policía Nacional de Colombia que entra dentro de este pilar, ¿no? Aquí podemos ver cómo se fueron adhiriendo los diferentes países. En Colombia, el OEA empieza por ahí en el 2012 aproximadamente. Como les digo, los países, pues bueno, van a tener diferentes rubros en los que se pueden certificar
Las empresas, los que obtienen principalmente los beneficios, van a ser los importadores o exportadores. Tenemos otros rubros en México. En Colombia están en revisión. Por ejemplo, los transportistas en Colombia todavía no se pueden certificar, sin embargo, por ahí los perfiles están en proceso, ¿no? Aquí para México es una cuestión muy particular porque hablando del comercio exterior, para México representa más del 75% del Producto Interno Bruto del país. Y entre las empresas que tenemos certificadas, pues estamos hablando de que es más del 65% del comercio exterior. Estamos haciendo una investigación por ahí. En Colombia, el comercio exterior representa alrededor del 14% del Producto Interno Bruto del país. Entonces, otra vez, pues bueno, ahí nos cambia un poquito el contexto. Sin embargo, otra vez, las empresas que están buscando expandirse en esta cuestión de globalización, porque esto lo estamos viendo ya desde todas las perspectivas, pues obviamente el tener una certificación OEA siempre va a abrir más puertas hacia los diferentes países hacia los que querramos enviar nuestros productos, ¿no? Ya sea como exportación o si queremos importar también desde otros países, pues eso nos va a generar facilitaciones en los despachos aduaneros de las mercancías cuando ya sea que estén ingresando a nuestras aduanas o que estén ingresando a las aduanas de los países en donde estamos buscando exportar. Entonces, bien aquí para que nos demos una idea de qué tan extendido está el programa OEA a nivel global. Hoy ya tenemos más de 97 países que cuentan con un programa OEA, 20 más están en desarrollo y tenemos más de 87 arreglos de reconocimiento mutuo. Entonces, hoy por hoy hay más de 49,000 empresas certificadas a nivel mundial. Ya dijimos, el principal país que tiene el mayor número de empresas certificadas es Estados Unidos, porque ahí inicia todo, pero pues lo estamos viendo que esto cada vez va a ir cobrando más y más fuerza, finalmente por toda esta cuestión de la globalización. Y en realidad las aduanas, como también no tienen toda la capacidad para revisar todos los contenedores que entran o salen de las aduanas, por eso se vuelve importante para las aduanas que las empresas se certifiquen y por esto, pues bueno, las mismas aduanas otorgan facilidades en el despacho de las mercancías, que todo se traduce en tiempo y cuando hablamos de tiempo en la logística, como dicen los gringos, time, it's money. Por ponerles un ejemplo, ¿no? Ustedes que manejan más la parte marítima, eh, las navieras, dependiendo de la negociación que tengan con la naviera, les van a dar entre 7 y 15 días libres de demora. Al día 16, la naviera les va a empezar a cobrar demoras y estamos hablando de también dependerá de la negociación, entre 200 y $300 por día. Entonces, en la medida que nosotros podamos liberar nuestros contenedores de una forma más expedita, pues obviamente nos ahorramos ese tipo de costos, ¿no? Incluso también viéndolo desde la perspectiva de Colombia, como Colombia también gran parte de lo que se exporta son flores, estamos hablando de café, estamos hablando de productos agrícolas, pues también el tiempo apremia, porque al final del día podemos estar hablando incluso de perecederos, ¿no? Entonces, en la medida en la que las empresas están certificadas, pues obviamente la agilización de los despachos en aduana va a ser mucho más expedita, vamos a llevar menos revisiones porque otra vez nos volvemos confiables para las aduanas, ¿no? Y hablando de los arreglos de reconocimiento mutuo, específicamente, si me voy aquí, me voy a adelantar un poquito, en Colombia se tienen firmados ya varios arreglos de reconocimiento mutuo con 13 países. Entonces, con estos países, ¿qué quiere decir estos arreglos de reconocimiento mutuo? Que ya reconocen el OEA de uno o de otro país. Sin embargo, esto hay que tener en consideración que no es de manera automática. Para esto, si vamos a exportar a alguno de estos países, debemos de cumplir con ciertas regulaciones. De hecho, en la página de la DIAN o en el portal de la DIAN, de hecho, por aquí lo tengo abierto. Pues aquí vienen creo que no lo están viendo, ¿verdad? ¿Confirman si ven por ahí la página de la DIAN? Bueno, aquí hablando de los arreglos de Sí, reconocimiento señor. mutuo, si vamos a exportar a alguno de estos países, pues aquí vienen las guías de cómo debemos de llevar a cabo el llenado de la documentación para asegurarnos de que identifiquen que somos una empresa que está certificada como operador económico autorizado y nos pueden generar las facilidades en las aduanas de los países a los que estamos llegando, hablando de la exportación, ¿sí? Porque al final del día al país al que le interesa que no le vayan a meter un gol, como decimos acá en México, o que no le vayan a ingresar mercancías ilícitas, pues es el que está recibiendo las mercancías.
Y si somos importadores, hablando también específicamente del caso de Colombia, pues bueno, ahí ya nuestra aduana es la que sí nos tendrá identificados como operadores económicos autorizados y lo que nos permitirá que nos otorguen las facilidades, precisamente que es la agilización de los despachos en la aduana, ¿no? Entonces aquí, hablando también específicamente del caso de Colombia, pues bueno, ya hoy ya contamos con un número considerable de empresas certificadas. Hoy, como les digo, estamos principalmente hablando de importadores, exportadores, agencias de aduanas. Sin embargo, están por ahí otros en revisión, como lo es los de transportistas, que finalmente pues son socios comerciales críticos en esta cuestión de la seguridad en la cadena de suministros y que hoy por hoy, si aún si no están certificados, pues bueno, como socios comerciales críticos, también tenemos que auditarlos para asegurarnos que ellos también cumplen con ciertos requisitos de seguridad para mantener la cadena logística segura, ¿no? Entonces, estos podríamos estar hablando de que son como los beneficios macro, digámoslo así, operativos. También va a depender de cada país, hablando de la cuestión legal, fiscal y aduanera, hay algunos otros beneficios. Si se los pongo en el caso acá de México, el programa OEA para las empresas que hacen importaciones temporales les permite tener las mercancías hasta por 36 meses, rectificación de pedimentos, que los pedimentos son los documentos legales para la importación o exportación de las mercancías. También por ahí rectificación en la cuestión de discrepancias, que esto es importante porque también una discrepancia, si llega a ser de más del 10%, pues eso ya se considera como contrabando de las mercancías y ahí podríamos entrar en otras cuestiones. Pero eso es algo que podemos ir identificando precisamente dentro de nuestros análisis de riesgos. Que de hecho también aquí creo que uno de los principales beneficios que podemos obtener, más allá de los beneficios que nos otorgan las aduanas en todo lo que es las facilidades administrativas y los despachos aduaneros, que los despachos aduaneros, para que lo entendamos quienes no están muy relacionados con esta cuestión de la logística, es cuando entran nuestras mercancías a la aduana, sí, y van a pasar todo el proceso. Ahí podríamos tener reconocimientos aduanero. Un reconocimiento aduanero es lo que anteriormente, a lo mejor a algunos de ustedes les tocó, lo conocíamos como el rojo. Si a ustedes les tocó en algún momento ir en el aeropuerto y picarle ahí en la aduana al semáforo, se le conoce rojo porque antes así era, ¿no? Hoy ya todo está automatizado. De hecho, también esto forma parte de las iniciativas de la Organización Mundial de Aduanas. Precisamente la actualización de las aduanas, entonces los mismos softwares son los que van definiendo si le toca un reconocimiento de enero, que un reconocimiento en palabras sencillas y terrenales es una revisión por parte de la autoridad. ¿Cuáles son los beneficios? Que las empresas que están certificadas, estas revisiones no llegan a ser exhaustivas, es decir, que si se tienen los medios tecnológicos como son los rayos X en la aduana, entonces pasan por estos medios tecnológicos sin la necesidad de tener que abrir todo el contenedor, donde en algunos casos lo hemos visto a veces cuando abren los contenedores, pues como meten a los caninos o a los K9, a veces por ahí dañan algo las mercancías, y pues bueno, en realidad a la aduana por estas revisiones no le podemos poner un claim, ¿no? Ahí, si se daña, pues ya nos tenemos que quedar con ese daño. Entonces también estas cuestiones pues se van reduciendo porque al final del día, como empresas certificadas, otra vez, si nos toca un reconocimiento de enero, si se tienen los medios tecnológicos, pues la revisión es por los medios tecnológicos o no pasan a ser tan exhaustivas estas revisiones, ¿no? Que es otro de los beneficios. Y ya si nos vamos a la parte operativa, en realidad la implementación de estos controles, porque todo lo que nos pide el programa OEA son controles de seguridad, esto es una seguridad integral. No estamos hablando ya de una cuestión de seguridad física donde únicamente vemos bardas, perimetrales, STB y todo esto, sino es una seguridad integral que si bien hablando desde los programas OEA está enfocada a evitar la contaminación por mercancías ilícitas en nuestros embarques, ya sea de importación o de exportación, pues bueno, al trabajar todos estos controles de seguridad de manera correcta, nos pueden ayudar a reducir otros riesgos como podría ser el robo, que de hecho, si se los pongo en el contexto de México, lamentablemente aquí el robo al transporte está fuertísimo. Entonces, una empresa que implementa bien sus controles de seguridad reduce ese tipo de riesgos y incluso si llegara a tener un robo, si tiene bien documentados sus planes de contingencia o de continuidad de operaciones o de emergencia, pues obviamente
puede llevar hasta una recuperación de estas mercancías que pudieran haber sido robadas. Y también hay que tener en consideración que desde el mismo análisis de riesgo, pues obviamente la eficacia de nuestros controles van a definir si el riesgo se nos reduce, y también aquí, dependiendo del contexto de nuestra organización, pues nos va a ir definiendo cuáles son los riesgos que le pudieran generar un mayor impacto a la organización, y de estos riesgos que le pudieran generar un mayor impacto a la organización son los que estaríamos obligados a trabajar nuestros planes de continuidad de operaciones. Entonces, más allá de simplemente ser un programa de cumplimiento para la aduana, bien implementado, pues evidentemente nos puede llevar a que esos riesgos que pudieran ser inherentes a nuestra empresa, pues se disminuyan. ¿Por qué les digo que es una seguridad integral? Porque estamos hablando desde los asociados de negocio, pues tenemos que saber con quién trabajamos, tenemos que asegurarnos que estamos trabajando con empresas lícitas, que no están relacionadas con el narcotráfico, con el lavado de activos y con el financiamiento del terrorismo. Y pues bueno, aquí incluso pues está de la mano con todo lo que es la certificación SARLAF también allá en Colombia, ¿no? Para evitar por ahí trabajar con empresas relacionadas con el lavado de activos o el financiamiento del terrorismo. Luego viene toda esta cuestión de la seguridad del contenedor, donde hacemos toda la inspección de los 17 o más o menos puntos de seguridad, dependiendo de la configuración de los equipos. Pero aquí también hay que tener en consideración que toda esta evidencia que vamos generando para el cumplimiento de los requisitos día a día, hoy sí nos sirve para demostrar que estamos cumpliendo con los requisitos de seguridad, pero el día de mañana nos puede servir como material de investigación. Porque eso nos llevan los programas, a que si tenemos un incidente de seguridad debemos de investigarlo, ir a la causa raíz, ver dónde se nos generó la vulnerabilidad, cómo esa vulnerabilidad la convertimos en fortaleza, y si hoy este fue un incidente menor, lo trabajamos para que el día de mañana no se nos vaya a convertir en un incidente mayor, ¿no? Y así si nos seguimos por los puntos, pues desde la seguridad del personal, así como nos aseguramos de trabajar con proveedores confiables, tenemos que asegurarnos de que la gente que está en el interior sea confiable para que no vayamos a tener después ahí cuestiones de conspiraciones internas, donde se confabulan con gente externa para cometer robos ilícitos o incluso contaminación de los embarques, ¿no? Si me voy al otro, por ejemplo, la seguridad de las tecnologías de la información. Pues hoy por hoy, más allá de la cuestión de la contaminación de embarques, el principal riesgo al que estamos expuestos como organizaciones es a un ataque cibernético. De hecho, se dice que hoy solo hay dos tipos de empresas: las que han sido atacadas y las que están por ser atacadas. Entonces, en la medida que nosotros implementemos más controles de seguridad con respecto a esto, obviamente el programa se enfoca que no vayamos a tener fugas de información y que esta información pueda ser utilizada para actividades ilícitas relacionadas con el narcotráfico, ¿no? Y así si nos vamos siguiendo por cada uno de los requisitos, en realidad ya lo vamos viendo, ya no es una cuestión nada más de la seguridad física, de los controles de acceso, sino es una seguridad que no nada más está hacia la empresa, sí, no también en nuestras cadenas de suministro, teniendo en consideración que incluso la mayoría de los incidentes o el 80% de los incidentes no se dan dentro de la organización, se dan en el tránsito de nuestras mercancías. Pues cuando hablamos de los planes de contingencia, pues no tendrían que ir nada más a una contaminación de embarque, sino ¿qué pasa si se me accidenta la mercancía? Si esa mercancía estaba en una importación temporal, si esa mercancía iba para un cliente, si yo soy de la industria automotriz y si yo tengo contratos de penalización y le paro la línea, pues también hay que saber qué hacer en cada caso para evitar tener una disrupción mayor en nuestras cadenas de suministro y que con esto se ponga en riesgo nuestra continuidad de operaciones. Entonces, aquí lo que les quiero dejar es que más allá de los beneficios que nos otorga de manera estratégica, es decir, que nos permite ingresar hacia otros mercados, ya que una certificación OEA, pues bueno, también genera confianza no nada más al interior, sino hacia el exterior, a todos aquellos mercados a los que quisiéramos ingresar como exportadores. También, otra vez, todos los controles manejados de manera adecuada con la conciencia de para qué sirven nos permite tener una seguridad integral que, más allá de evitar el riesgo de contaminación de embarques, pues bueno, nos puede ayudar a evitar otros riesgos que los que pudiéramos estar expuestos como organización dependiendo del contexto en el que estemos. Y también, en la medida que nosotros identifiquemos aquellos riesgos que le pueden generar una disrupción fuerte o una disrupción en la continuidad de operaciones de la compañía, pues desde aquí también nos obliga a trabajar en los planes de continuidad de operaciones
Y pues esto, si se nos llega a presentar el riesgo, pues tengamos muy claro quién va a hacer qué, cuándo, cómo, dónde, por qué y para qué. Sí, porque también a veces lo que hemos visto es que cuando no los documentamos de manera adecuada, tuvimos un caso por ahí con un cliente donde le contaminaron la carga con $1,500,000. Cuando le dijeron al gerente de seguridad, tienes que ir a arreglar, dijo, no, yo no me voy a meter en esas cosas y mejor renunció. Y aquí el ejemplo es lo que les doy, cuando no están bien documentados los planes de contingencia o incluso no los ponemos a prueba a través de simulacros, pues entonces a veces nada más están documentados por documentarlos, por cumplir un requisito. Pues aquí la recomendación que yo les doy es no hagan las cosas por cumplir un requisito, sáquenle el mejor provecho, porque en realidad esto, como les digo, más allá de evitar una contaminación de embarques, nos va a permitir tener una seguridad integral dentro de la organización. Y si llegamos a tener un incidente de seguridad, toda la información que hemos generado como evidencias desde los controles de acceso, desde las inspecciones de seguridad de los vehículos, desde el CCTV, nos van a servir como material de investigación. Y ya hablando de, obviamente, el caso, el peor caso, que sería una contaminación de embarques, pues nos va a permitir demostrarle la debida diligencia a la autoridad, ¿no? Caso contrario, si no tenemos esto y entramos en una situación de contaminación, pues bueno, ahí sí van a entrar las investigaciones, se nos paran por ahí las importaciones o las exportaciones. Entonces también veámoslo desde esa perspectiva. OEA finalmente nos permite estar preparados ante este tipo de eventos, porque aún con todo y esto, se puede dar el caso de una contaminación. Lo hemos visto donde simplemente les pegan las drogas por ahí abajo con imanes y muchas otras cuestiones. Entonces, en la medida que nosotros le podamos demostrar a la autoridad la vía de diligencia, que quiere decir que lo que estuvo en nuestro control hicimos lo necesario para que no se diera esta situación, pues vamos a salir bien librados y el nombre de la empresa saldrá bien librado y todas las investigaciones se irán a quien no esté cumpliendo con los controles de seguridad de manera efectiva. Entonces, eso es lo que les quería dar. O sea, unas sí las tenemos a nivel macro. Si queremos expandir el horizonte de nuestra empresa hacia otros mercados, pues la certificación NOEA siempre va a ser una carta de presentación que nos va a abrir puertas. Y en la parte operativa, en realidad una buena implementación de los controles de seguridad, pues siempre nos va a ayudar a evitar otro tipo de riesgos, más allá de la contaminación de embarques. Muchas gracias, Ramiro, muy amable. Entonces, pues si quieres, Yamile, continúa y ahorita miramos a ver si hay preguntas. Sí, claro que sí. Gracias, Ramiro, por tu intervención. Acá continúo yo para hablar de aspectos claves para mantener los beneficios de los que nos nombraba Ramiro. Eh, como hacía en la introducción, Nicolás, las empresas que están autorizadas como operadores económicos autorizados no solamente tienen los beneficios que otorgan la aduana, que otorga la Policía Nacional, que otorgan las otras autoridades de control, sino que más allá de eso hay unos beneficios estratégicos que son muy importantes para las compañías. Nomás pues hablemos de los 49.000 empresas que a nivel mundial tienen la certificación como operador económico autorizado, pues un número muy representativo y que hace que esta autorización, esta calidad, sea muy reconocida y comprendida a nivel internacional. Entonces, en el país en donde estemos, identificarnos como operador económico autorizado le da una gran imagen a la compañía porque entienden cuál es, digamos, el fin último de esta autorización como OEA. Primero que todo, uno de estos aspectos es el compromiso de la alta dirección y todo esto, pues se los comento acá en este espacio, porque son situaciones que hemos identificado a raíz de, pues, de nuestra experiencia, de las auditorías que hemos realizado en las compañías y que vemos que se necesita hacer este seguimiento para poder mantener esos beneficios, porque una cosa es estar, pues, tener la autorización en las empresas, pues, muy felices con su certificado, lo publican en la entrada de las compañías, pero de ahí para allá hay un camino que seguir y hay que continuar digamos que con la tarea que se tiene
mantener la seguridad de la cadena de suministro. Entonces, por eso es que el compromiso de la alta dirección es muy importante. Y no solamente decimos en que el gerente o la junta esté totalmente de acuerdo de tener esta autorización, sino de hacer esos seguimientos que se necesitan anualmente. Sabemos que las compañías tienen una política de seguridad, algunas dicen política de seguridad de la cadena de suministro, integral, etcétera, pero esa política va acompañada de unos objetivos, de unas estrategias, de unas metas, de unos programas que deben hacerse seguimiento anualmente. La idea es que se haga una revisión general de cómo le fue a la compañía a la hora de evaluar esas metas, cómo le fue, si se cumplieron, si no se cumplieron los objetivos que se tenía el año anterior, y se tienen que levantar, mirar esos indicadores que cumplimiento se dio y hacerles un seguimiento. Si se cumplieron, perfecto, ¿qué hay que hacer para mantenerlos? Si no se cumplieron, pues establecer unos indicadores y unas metas pues que persigan ese objetivo de mantener la autorización como operador económico autorizado. Segundo, tenemos que se debe asignar a un líder OEA comprometido. El líder OEA es la persona que va a estar, pues, de cara a la autoridad que va a mantener una comunicación directa con las autoridades de control, pero también es esa persona que se va a poner la camiseta del OEA. Esa persona que debe tener el conocimiento de qué es una autorización de operador económico autorizado, qué quiere decir gestión de riesgos, cuáles son cada uno de los requisitos que debe cumplir la empresa para poder mantener esa certificación. Entonces debe ser una persona que debe estar completamente capacitada y conocer todos los requisitos del operador económico autorizado. Si bien es cierto, pues no es el responsable del cumplimiento del 100% de los requisitos. Sí lo es que debe tener el conocimiento para poder direccionar y liderar a todos a toda la compañía, indicarles a cada una de las áreas, pues, cuáles son los debes de esta autorización. Además, es importante que tenga la disponibilidad, porque hemos encontrado, pues, que hay algunos líderes OEA que tienen mucha carga laboral, entonces desafortunadamente no pueden hacer el mantenimiento a estos requisitos, no pueden de pronto hacer esas auditorías internas, esas revisiones periódicas para comprometer a las demás áreas en el cumplimiento de las obligaciones. Bueno, como tercera condición tenemos la evaluación de riesgos. Entonces es necesario que se realice una evaluación de riesgos periódica. Hemos encontrado pues que las empresas inicialmente tienen su matriz de riesgo muy completa, basada en la cadena de suministro internacional, una matriz de riesgo muy robusta, sólida, pero resulta que esa evaluación de riesgos debe ser periódica y las mismas empresas dentro de sus procedimientos pues establecen esa condición. Normalmente en los procedimientos de gestión de riesgo pues las empresas indican que se van a evaluar riesgo anualmente o cada vez que ocurra un siniestro. Pero cuando uno entra a revisar, pues desafortunadamente no se hacen esas revisiones periódicas, que son muy importantes. ¿Por qué? Porque nos va a permitir mantenernos pues a la vanguardia de los riesgos que estén en el momento, porque es muy diferente lo que pasó por allá en el 2020, 2021, cuando teníamos un COVID, una pandemia, estamos enfrentados a una pandemia, o hace 10 años cuando los delitos cibernéticos no eran tan comunes, son muy diferentes a lo que estamos viviendo ahora. Entonces, si se hace esa evaluación de riesgo periódica, se va a hacer un análisis de cuál es el contexto externo y qué es lo que ha pasado en el medio. Si, por ejemplo, hay no sé, una nueva estrategia de contaminación de carga, si de pronto hay un paro en las vías que comunican pues a los puertos con las ciudades de donde sale nuestra carga. Esas situaciones pues van a permitir que se vuelva a evaluar el riesgo y que se vuelvan a establecer controles para que no se afecte la cadena de suministro, ¿sí? Que se establezcan estrategias. Si de pronto en ese periodo hubo un robo de la carga, un saqueo de un vehículo, entonces hay que entrar a evaluar qué ha pasado y por qué ocurrió ese saqueo, y si es que los controles realmente no han funcionado. Entonces, todas esas son situaciones que hay que entrar a analizar.
Y acá los invito para que esas revisiones de la matriz de riesgo se hagan en compañía de los líderes de cada proceso, que son los que conocen la operación y son los que finalmente determinarán si realmente hay o no hay un riesgo. ¿Mm? Importante entonces que ese análisis de riesgo se mantenga ese análisis de acuerdo a la cadena de suministro internacional, es decir, los riesgos a los que están enfrentados las compañías en su operación diaria de importación o de exportación, el análisis de riesgo de personal, porque sucede que pues también hemos encontrado que de pronto hay personal nuevo en la compañía, que a ese personal nuevo pues no se le hacen los debidos controles en el momento del ingreso. Ejemplo, visita domiciliaria, por el hecho de que haya un movimiento, ejemplo, de personal interno. Entonces, no se entiende como una nueva vinculación, sino como un ascenso o movimiento interno. Entonces, de pronto se pasa por alto que si ese personal va a ocupar un cargo crítico, pues debe hacerse un control de riesgo, un control, perdón, asignarse pues los controles, se debe realizar la visita domiciliaria, se debe realizar el estudio de seguridad, etcétera, lo que se tenga establecido dentro de sus procesos. Entonces son situaciones que no se pueden dejar pasar por alto porque hay que, pues, proteger esa cadena de suministro, ¿sí? Estar siempre cumpliendo con los controles que se han establecido. Hay otro análisis de riesgo que también debe hacerse periódico y es el de asociados de negocio. Entonces, también hemos encontrado compañías, pues, que para obtener la calificación, pues, muy juiciosos, hicieron su análisis de riesgo de todos los proveedores y los clientes, en el caso de exportadores, hicieron su matriz de riesgo, hicieron sus visitas a los asociados de negocio, revisaron los antecedentes, firmaron la manifestación suscrita, etcétera. Pero desafortunadamente, pues lo que sucede en lo normal, pues es el comercio es dinámico y continuamente están entrando y saliendo proveedores. Entonces, en el momento en que ingrese un nuevo proveedor, es necesario hacer esa nueva evaluación. Esas son situaciones que deben continuar dentro de todo en el transcurso de la operación para no bajar la guardia y pues mantener, digamos que los requisitos en el evento en que se contrate o esté con una sociedad de negocio que no vaya a asegurar su cadena, que no cumpla con el plan de contingencia, etcétera, pues ponemos en riesgo la seguridad de la compañía. Lo mismo el tema de seguridad del área física, que también hay que evaluar riesgos. Y otro aspecto pues muy importante que hay que tener en cuenta es la cultura de seguridad. Y es mantener, y eso va a cargo, digamos que ahí lidera mucho y lo importante es que el líder OEA esté ahí siempre pendiente de mantener digamos, esa dinámica dentro de la compañía, que se cumplan con los cronogramas de capacitación, que se cumplan con los procedimientos, que se cumplan que se diligencien todos los formatos y todas las debidas diligencias que se hayan establecido, porque eso hace que haciéndolo pues en el día a día se convierta en una cultura, ¿no? Que las personas no lo vean como, ay, va a llegar la revisita, revalidación, vamos a ponernos las pilas, entonces ahí sí me voy a poner el carnet, entonces ahí sí corriendo pues voy a hacer las 20 capacitaciones que no hice en el año 2024, las hago en una semana o en 2 semanas, pues ese no es el objetivo, la verdad, pues es algo que les va a cargar a ustedes de actividades en la última semana previa a la revalidación, pero realmente pues la idea es que sea un tema consciente, que no sea, digamos que el operador económico autorizado no lo tomen como una carga más en las compañías, sino que sea algo muy, muy, muy natural. Como también, pues, digamos que hemos tenido casos de empresas que han sido muy juiciosas con todos sus protocolos y que ya lo hacen de manera muy natural. O sea, el hecho de diligenciar formatos, de cumplir con protocolos, de verificar quiénes son las personas que están en el momento de la inspección y de no permitir el acceso autorizado a personas que no están autorizadas. Eso hace pues ver que hay una cultura dentro de la compañía, digamos que ese es un tema muy importante para que el día en que llegue esa autorización, esa visita de revalidación, pues no haya como la atención de todas las personas, ¿sí? Sino que sea algo muy natural. Eso es importante.
Y dentro de otra de las condiciones pues, que hay que tener presente es tener esos asociados de negocio confiables, ¿sí? Que es muy importante porque el operador económico autorizado no es solo la autorización que obtiene la empresa. Entonces, esto es una cadena. Entonces, es importante que todos los socios comerciales, las terceras partes, pues estén comprometidas. ¿De qué manera? Primero, pues como les decía yo, evaluar el riesgo de esas empresas, de esos terceros. Resulta que hay muchas empresas que tercerizan su operación logística. Eh, es muy común que las empresas le asignen responsabilidades a los expertos. Entonces hay operadores logísticos que se encargan del tema logístico, hay empresas que proveen personal, ¿sí? Hay empresas que se dedican al tema neto de la seguridad. Entonces, a esa tercerización de servicios, más que todos los servicios de alto riesgo, pues hacen que se necesite tener un mayor control sobre estas empresas. Entonces, para eso, pues hay que revisar en conjunto, mantener una comunicación con ellos y tener una alineación de los planes de contingencia, porque muchas veces pasa que las empresas tienen un protocolo del transporte muy diferente al que tiene el transportador. Entonces, si ocurre un siniestro, quizá por ejemplo, el exportador, si ocurre un desvío de ruta, el transportador puede tener dentro de sus procedimientos que debe comunicar directamente a la gerencia y que tiene que hacer internamente un comité, como ha pasado, pero el transportador dice no, él comunica directamente a la autoridad de control y no le comunica al cliente. Entonces, si no hay una comunicación dentro de los planes de contingencia de los asociados de negocio de la empresa, pues a la hora de la verdad, cuando ocurra una situación de estas, que haya un desvío de ruta, pues de pronto no se va a llegar a recuperar pues muy rápidamente o quizás se vayan a dar cuenta ya muy tarde y la mercancía se puede perder por no haber tenido un plan de contingencia alineado. ¿Qué más pasa? Pues que hay que hacer unas pruebas de vulnerabilidad conjuntas, ¿sí? Porque muchas veces los protocolos están, los controles están, pero si no se ponen a prueba, pues no sabemos si realmente las personas están preparadas, ¿sí? Algo pues muy básico pueden ser protocolos del tipo, digamos, con hacer simulacros del tipo de qué pasaría en la operación si de pronto me cambian un precinto de seguridad. ¿Será que los muchachos que están recibiendo la carga sí saben que se debe verificar el precinto y qué hacer en el momento en que llega un precinto diferente? Entonces, esos son simulacros que hay que hacer pues continuamente para revisar si los mismos empleados, los asociados de negocio, pues están preparados para ello. Y verificar esos eventos de alto riesgo, pues como les decía, hay asociados de negocio que hacen operaciones muy importantes. Por decir algo, el manejo de la carga de exportación. Entonces, muchas veces esos que llamamos coteros o las personas que cargan las mercancías de exportación no son de la compañía directamente. Entonces, son de un tercero normalmente, por lo general. Entonces, estas personas que se convierten en personal crítico, pues hay que revisar realmente cuando se hacen las visitas esas cosas. Eso digamos que sería de lo más importante, identificar la recomendación, identificar cuáles son los riesgos de cada asociado de negocio en el momento de hacer la visita, realmente validar esas situaciones, porque de nada sirve. Tenemos a veces, encontramos unas listas eternas de 50 condiciones que se le revisan a los asociados de negocio que finalmente terminan validándose con cumple, 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 pero pues no están de pronto la evidencia, pero a la hora de la verdad, cuando uno mira cuál es el riesgo asociado de negocio, oiga, si este es un operador logístico, es una empresa que me provee personal, que va a cargar la mercancía de exportación, y yo después de tener todos los controles en mi operación logística, se lo entrego a un tercero que ni siquiera le mira los antecedentes a la persona que está cargando la mercancía, pues esa situación se convierte en bastante riesgosa. Entonces, la invitación es, bueno, cuando se hagan esas visitas, si bien es cierto, hay un modelo un formato modelo, digamos que hacer énfasis en cuáles son los riesgos y cuáles son las situaciones que me acarrearían más riesgo a mi operación. Estamos hablando de un proveedor de recurso humano de alto riesgo, pues revise si se le hicieron las visitas, si realmente verifican los antecedentes o si son personas que contratan al día y digamos sin ninguna revisión de antecedentes
para poder evaluar que esos asociados de negocio realmente sean confiables y me permitan mantener esa, digamos que esa calificación, esa certificación como la que, pues que es por la que he trabajado. ¿Mm? Digamos que esos son los 5 aspectos que queremos llamar la atención, basados todos, como les dije, en situaciones de la vida real, en casos que hemos visto de las empresas y que consideramos que si se ponen atención a estas 5 situaciones, pues muy seguramente se va a tener la autorización y ustedes van a convivir con estos controles pues de manera muy natural y que no sean una obligación o una presión en el momento de la revalidación por parte de las autoridades. ¿Mm? Em, bueno, yo creo que Angélica, acá también ya termino mi parte. No sé si te parece y abrimos a preguntas, si tienen alguna duda los asistentes. En el momento no tenemos preguntas, no sé si alguien se anima de pronto por medio del chat de preguntas y respuestas o quieren hacer ustedes el cierre. O si alguien quiere abrir el micrófono y hacer la pregunta directamente, también bienvenido. Aquí Yo tenemos pienso que todo quedó muy claro. ¿Ah? Hay una aquí tenemos pregunta. una, dice, ¿qué han, Ah, qué bueno. han proyectado con el nuevo decreto aduanero y el OEA? Bueno, si hay un proyecto, ¿verdad? De modificación de la calificación como operador económico autorizado, pero pues digamos que está como dicen, pues en proyecto de esperar pues la parte de la resolución que se encuentra ahí, pues de lo que hemos revisado, pues lo que proponen en el proyecto es que van a eliminar la suspensión pues temporal de los operadores económicos autorizados, sino que se van directo a hacer la cancelación. ¿Mm? Eh, ¿Qué otra cosa encontramos pues en el nuevo decreto? Digamos que dan oportunidades de otros beneficios diferentes como son que terceros puedan otorgar beneficios, ejemplo, digamos, un operador puerto, un puerto o una entidad, sí, puede ser un puerto, un cruce de frontera, un aeropuerto, pues tendrá la posibilidad de darle beneficios también a los operadores económicos autorizados, que eso me parece, pues, desde nuestro punto de vista, es muy bueno porque, pues, ustedes saben cuáles son las tardanzas que existen normalmente para poder acceder a un puerto de Cartagena, las esperas sí, pues para una cita son bastante largas. Entonces, desde ese punto de vista, si permiten que esos puertos den esas facilidades para los operadores económicos autorizados, pues van a hacer una operación mucho más ágil. Entonces, digamos que no se basa en solamente los beneficios que puedan dar las autoridades, sino que terceros pueden también permitir pues que sean mucho más ágiles las operaciones. ¿No? Digamos que esos son pues aspectos que hay que resaltar del proyecto de decreto. ¿Mm? Hay otra pregunta. Sí, la siguiente pregunta es ¿por qué dentro del 659 no hay realmente ningún beneficio para la OEA? Lo que pasa es que el decreto 659 es una modificación, ¿verdad? O sea, es un decreto que modificatorio, ¿sí? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que los decretos que están en el 1165 pues se van a mantener. Ahora, si la pregunta se refiere al tema de las declaraciones anticipadas, ¿por qué no lo incluyeron como beneficio? Pues es algo que todos nos preguntamos, ¿no? Y que está ahí en ese está con un signo de admiración. Todos estamos sorprendidos porque es un beneficio que siempre han tenido los operadores económicos autorizados, que es no presentar declaración anticipada.
Entonces, pues la verdad, pues a todos nos causó sorpresa que ese beneficio lo hayan eliminado. Pero eso no quiere decir que se hayan eliminado el resto de beneficios que están en el decreto 65, se mantienen. De hecho, el proyecto de decreto lo que hace es vincular todos los beneficios que están en el 1165, incluirlos en la regulación específica del operador económico autorizado, pero pues lo que se encuentra ahí es que se van a mantener los beneficios, excepto el de, el de presentar las declaraciones anticipadas, el de no presentar las declaraciones anticipadas cuando lo establezca la norma. Sí, ahí simplemente para complementar a Yamile, pues el decreto 659 es un decreto, como todos sabemos, pues un decreto retardatario, es un decreto que fue expedido como se diría por ahí, con resentimiento contra el empresariado colombiano, aspecto que es normal en este tipo digamos, de políticas de gobierno y demás, que es ir en contra del empresariado. Eso se materializa en el 659, es un decreto que fue mal expedido, es un decreto que está aprobado, que crea nuevos trámites sin haber pasado por la función pública. Es un decreto que evidentemente viola los postulados del acuerdo de facilitación del cual Colombia pues es parte. Entonces, pues, digamos que lo que mencionaba Yamil en relación con el OEA, el hecho de haber quitado ese beneficio en relación con las anticipadas, pues es una consecuencia más de lo que se buscaba con este decreto, que no era combatir con el contrabando, no era facilitar el comercio, no era hacerle la vida fácil a los empresarios, sino todo lo contrario, porque además es un decreto que se expidió con una falta de conocimiento de cómo se administra una aduana en Colombia. Y pues al parecer pues digamos que el legislador aduanero no se ha dado cuenta de la gravedad. Eh, Simplemente para que ustedes lo sepan, nosotros desde Gómez Pinzón demandamos la nulidad de este decreto. Está en el Consejo de Estado, estamos esperando a que el Consejo pues admita la demanda, será un proceso largo, pero creemos pues, que están los fundamentos planteados como para tener un resultado, digamos, favorable para todo el empresariado colombiano, que se va a ver afectado muchísimo con el tema especialmente de las declaraciones anticipadas obligatorias. Ahí hay otra, Yamila, relacionada con Sí, los dice, puertos. hablaban del riesgo en asociados de negocio, por ejemplo, en puertos que contratan coteros que están por ahí. ¿Cómo se aseguraría este eslabón? Bueno, los coteros que están por ahí son coteros que están contratados normalmente por operadores portuarios, ¿sí? Entonces, los operadores portuarios son los que deben responder por la revisión de antecedentes de estos coteros. Es ahí donde pues, las empresas deben contratar con operadores portuarios formales. Importante que, digamos que dentro de esos contratos o dentro de esas negociaciones que se hagan con los operadores portuarios, pues se exijan que se les haga una revisión de antecedentes a los coteros, porque sí es una práctica, como ustedes lo dicen, que a veces es el primer cotero el que está ahí esperando, pues el turno es el que contratan, pero eso no es una buena práctica. Entonces, si la empresa es OEA, no debe permitirlo. Eso lo puede permitir una empresa que no tenga sus protocolos, pero cuando una empresa es consciente del riesgo que está, pues, contratar o que una persona que no tenga una revisión previa, pues, tenga contacto con la carga, pues, es muy alto. Entonces, ahí está eso es clave, es el contrato que se haga y la revisión que se haga a esos asociados de negocio, es decir, los operadores portuarios que hacen ese tipo que prestan ese tipo de servicios. Otra pregunta. ¿Qué incumplimientos han evidenciado con relación a la evaluación de los asociados de negocio de clientes en términos generales nacionales versus asociados del exterior? ¿Qué incumplimientos han evidenciado en relación con la evaluación de los clientes
en términos generales, nacionales versus asociados del exterior, pues tengamos presente que la autorización de OEA, perdón, el alcance de OEA para importadores llega hasta que se hace el inventario en el almacén, en la empresa. Y para exportadores hasta que se le entrega al cliente en el exterior. Es decir, los clientes nacionales pues no tendrían que ser evaluados. Ahora, de los asociados en el exterior entiendo por la pregunta, en mi entendimiento es que qué incumplimientos hemos evidenciado en relación con esos clientes internacionales, la evaluación de los clientes internacionales. Ujú. Bueno, entonces, en ese sentido, pues más que todo es el tema de las visitas, ¿verdad? Cuando hay una evaluación de riesgos, dentro de la evaluación, pues se deben identificar cuáles son los clientes y los asociados de negocio de alto riesgo. Cuando están en el exterior, pues es muy complejo para las empresas hacer las visitas de validación. ¿Mm? Entonces, ese ha sido uno de los grandes hallazgos en relación con el cumplimiento de los requisitos, pues que no se le hacen las visitas a todos los clientes o los proveedores internacionales. Entonces, muchas veces a la hora de evaluar el riesgo son muy laxos, como buscando las empresas, pues, hacer el menor número de visitas a nivel internacional. ¿Mm? Si bien es cierto, pues esas digamos que esta autonomía, cada compañía evalúa el riesgo de manera como considere. Em, es importante ser objetivos y pues digamos que ser conscientes de qué es lo que estamos haciendo. Porque si de pronto aparece un proveedor de la nada, un proveedor chino, en donde de pronto no hay un seguimiento de quién es, no se le hace un seguimiento y al hacer la evaluación de riesgo aparece como persona, digamos, proveedor no crítico, pues el único que pierde es la compañía, ¿sí? Entonces, de pronto, la invitación es, a la hora de hacer esa evaluación de riesgos, pues revisen realmente si esas empresas son de alto riesgo o no. Entonces, normalmente también, ¿qué pasa? Si de pronto hay una negociación, en el caso de importación, cuando hay negociaciones que de pronto la empresa es la que se encarga de hacer, el proveedor es el que se encarga de hacer toda la operación logística y de entregar CIF, pues hay mucho más riesgo del proveedor, ¿sí? Entonces, digamos que ese tipo de evaluación, de tipo de cómo se hace la negociación, pues hay que incluirlas dentro de la evaluación de riesgos, ¿sí? Porque, pues, en el caso de importaciones, por ejemplo, si la negociación es entregar en fábrica, pues el riesgo es muy alto del proveedor. Entonces, digamos que esas condiciones de términos de negociación es muy importante incluirlas en el momento de la evaluación de riesgos. Y por otro lado, pues ser objetivos a la hora de realizar el análisis de riesgo de los asociados del exterior. ¿Mm? Aquí me gustaría complementar un poquito, Yamile. Eh, Gracias. hablando de los nacionales, también podemos identificar asociados de negocio críticos, eh, como puede ser, por ejemplo, si la empresa subcontrata el servicio de limpieza, limpieza se va a convertir en un asociado de negocio crítico. Cuando vamos y hacemos las revisiones, es posible que, pues ellos como nunca habían estado relacionados con el programa operador económico autorizado, ni siquiera tengan documentado su proceso de contratación de personal. Entonces, en este caso, los mismos programas nos dicen, si tú identificas alguna falla o identificas alguna vulnerabilidad con tu asociado de negocio, pues tienes que trabajar con el asociado de negocio para que genere sus planes de acción correctivos y que trabaje precisamente en los controles. Caso contrario, si no lo hacen, pues entonces si sigues trabajando tú con el socio comercial, estarás asumiendo el riesgo de que es posible de que la empresa, hablando de, por ejemplo, limpieza, no esté haciendo una buena debida diligencia en la contratación de personal y te puedan poner personal que esté relacionado con el crimen organizado. Entonces, ese es un ejemplo donde los nacionales sí, efectivamente puede ser que no estén enterados de los controles que tienen que llevar a cabo. Entonces, como empresa OEA, en algunos casos tocará incluso enseñar un poquito a estos asociados de negocio cómo tienen que llevar a cabo sus controles, cuáles son los que les aplican, porque en realidad una empresa que presta los servicios de limpieza no es que le vayamos a aplicar todo el perfil de seguridad, sino cuestiones muy específicas que le apliquen, que el principal pues va a ser cómo lleva a cabo la contratación de su personal para asegurarse que el personal es confiable, ¿no? Que es el mismo caso que tendríamos que ver con el de puertos, o sea, es
cómo llevas a cabo tu proceso de contratación y selección de los coteros. Entonces, pues bueno, a través de eso me aseguro que estés poniéndome gente que es confiable. Y si no, pues bueno, tendríamos que pedirle un plan de acción. Y si no hacen el plan de acción, pues entonces, si seguimos trabajando con ellos, estaremos asumiendo que tenemos un riesgo y una vulnerabilidad en ese eslabón de la cadena de suministros. Gracias. Dice, es un decreto bastante castigador. Ok. Bueno, acá para terminar, de todas maneras les pongo a su disposición, pues, digamos que todo el servicio que nosotros prestamos acá desde Gómez Pinzón para hacer las asesorías en cuanto a operadores económicos autorizados. Tenemos un equipo multidisciplinario. Acá tenemos el grupo de compliance que nos acompaña en toda la revisión de matrices de riesgo, buscando pues que hayan, digamos que la evaluación de riesgos se pueda alinear de todas las certificaciones. Buscamos siempre pues ayudar a la empresa para a veces alinear los procedimientos también de esa manera. Contamos también con un área de seguridad en tecnología de la información, en donde nos acompaña pues un ingeniero especializado en todo el tema de seguridad, valida pues digamos que directamente en la compañía con los ingenieros todo lo que es la seguridad en tecnología para evitar pues también el riesgo de ciberterrorismo, que si bien es cierto pues no es un riesgos obligatorios a evaluar, pero sí son necesarios por lo que estamos viendo hoy en día. Como decía Ramiro, hay dos tipos de empresas, las que ya han sido, ¿cómo le llamamos a eso? Ya han Las que ya sido han sido atacadas y vulneradas, las que están por ser atacadas, atacadas. y las que están por ser atacadas. Entonces, es algo que no debemos dejar de lado y tenemos, pues, digamos que también el acompañamiento de un profesional en esa área. Y también acá desde el grupo de aduanas nosotros hacemos las auditorías y las revisiones de todos los requisitos generales que tienen pues para poder ser operador económico autorizado. Bueno, no siendo más, muchísimas gracias a todos por la asistencia. Gracias, Ramiro, por tu compañía y apoyo. A ustedes, gracias por la invitación. Muchas gracias a todos los asistentes, a Ramiro. Un gusto nuevamente y pues esperamos vernos muy pronto. Y, y un saludo para todos, un feliz día. Muchas gracias. Gracias a Gracias, todos. excelente día. Saludos desde México. Ok, gracias, chao.